Bienvenidos a una nueva lección del curso Transparencia y Acceso a la Información Pública. En esta lección vamos a conocer cuáles son los tipos de información que regula la Ley de Acceso a la Información Pública, de dónde provienen y cómo deben manejarse. La Ley de Acceso a la Información Pública es la que establece y clasifica los tipos de información que los entes obligados, bajo el principio de máxima publicidad, deben poner a disposición de las personas. La ley nos indica tres tipos de información: la pública oficiosa y no oficiosa, la reservada y la confidencial. La información pública oficiosa es toda información pública que los entes obligados deben divulgar, actualizar y difundir al público sin necesidad de una solicitud directa. Es decir, es la que se encuentra en portales web o versiones impresas dentro de las instituciones del Estado. La Ley de Acceso a la Información Pública, en su artículo 10, establece una lista de información que son catalogadas como oficiosa, entre las cuales podemos mencionar el marco normativo aplicable de cada ente obligado, es decir, sus reglamentos, leyes por las que se rige la institución o, en el caso de las municipalidades, sus ordenanzas. Cada organismo o ente obligado tiene que publicar su estructura orgánica, es decir, competencias, número de servidores y facultades de cada unidad administrativa. Se debe publicar el directorio de currículos de funcionarios públicos, incluyendo sus correos electrónicos institucionales, la información relacionada a presupuestos estatales, lista de asesores, remuneración mensual por cargo presupuestario, incluyendo montos de dietas y gastos de representación. Deben publicarse las memorias de labores e informes de los entes estatales para poder conocer las actividades que realizan los servidores públicos. Las instituciones públicas deben publicar sus horarios, ubicaciones y el tipo de servicios que brindan a los ciudadanos. Es responsabilidad de los entes obligados presentar la lista de viajes oficiales de sus funcionarios, que sean financiados o no con fondos públicos. Cada ente obligado debe publicar cuál es la dirección de la unidad de acceso a la información pública, asimismo, las formas de comunicación entre el oficial de información y las personas. También debe publicarse la información relacionada a informes contables de la ejecución de presupuestos, donaciones, financiamientos, egresos, contrataciones, adquisiciones públicas, concesiones, permisos autorizados y lista de obras públicas en ejecución o ejecutadas. Esto como medida para evitar la corrupción. Hay que mencionar que los entes obligados deben facilitar a la población mecanismos de participación en la toma de decisiones del rumbo del país. El involucramiento de la ciudadanía en los procesos democráticos del país obliga a los funcionarios públicos a dar buenos informes de rendición de cuentas. Además de lo anterior, la ley establece qué información puede ser catalogada como oficiosa para algunas instituciones específicas. Otro tipo de información regulada en la ley es la información reservada. De acuerdo con los criterios del Instituto de Acceso a la Información Pública, la clasificación de la información reservada es responsabilidad del titular o del servidor público delegado en un ente obligado. Dentro de la información reservada que se encuentra establecida en el artículo 19 de la ley, tenemos los planes militares secretos, datos que pongan en riesgo la defensa nacional en seguridad pública, la que deteriore relaciones de carácter internacional, aquella que ponga en un peligro evidente la vida, la seguridad y la salud pública de cualquier persona, y las que puedan causar un serio perjuicio en la prevención, investigación o persecución de actos ilícitos. La ley establece que la información reservada tiene un plazo de 7 años para tener esa condición, aunque existen casos en que los entes obligados pueden solicitar al Instituto de Acceso a la Información Pública un periodo adicional de hasta 5 años, es decir, el tiempo máximo de reserva de una información es de 12 años. Por tanto, los entes obligados deben motivar ante el Instituto las causas que determinan cuando la información se convierte en reservada. Motivar la información reservada implica explicar el daño que puede causar la liberación de los datos, la autoridad, órgano o fuente que tomó la decisión y quiénes son las personas autorizadas para acceder a los documentos. En otras palabras, la información reservada se convierte en pública cuando se extinguen las causas que determinaron la condición de reservada. Incluso puede pasar a disposición del público antes de vencer el plazo.
Las unidades de acceso a la información pública se encargan de elaborar índices de información reservada por rubros y de carácter semestral, los cuales deberán indicar la unidad administrativa que generó la información, fecha y su justificación. Todos estos índices deberán ser remitidos al Instituto de Acceso a la Información Pública. Aunque la información reservada esté justificada, cualquier persona puede pedir al instituto que revise si efectivamente la información está catalogada como reservada. Por último, tenemos la información confidencial. La información confidencial, de acuerdo a la ley, está relacionada a la protección del derecho a la intimidad e imagen de una persona, la cual se puede clasificar de la manera siguiente. En primer lugar, información referente al derecho de la intimidad personal, familiar, el honor y la propia imagen de la persona, así como los archivos médicos. También, aquella información que los particulares entregan a entes obligados y que, por su naturaleza, los ciudadanos tengan el derecho a restringir su divulgación. Los datos personales de los individuos que requieren el consentimiento de estos para que pueda ser divulgada. Por último, los secretos profesionales, comerciales e industriales al que se refieren las patentes. Por ejemplo, secretos fiscales, bancarios u otros que establezcan una disposición legal. Los únicos que pueden acceder a información confidencial son los titulares de la misma información y las autoridades competentes en el marco de sus atribuciones legales. Por lo tanto, los entes obligados no pueden proporcionar información confidencial sin que antes haya mediado un consentimiento expreso y libre del titular de dicha información. Los responsables de custodiar este tipo de información son los entes obligados y responderán personalmente con las sanciones si divulgan información de carácter reservada o confidencial. El instituto es el responsable de resolver cualquier tipo de discrepancia o controversia que exista sobre la clasificación de la información, si es esta reservada o de carácter confidencial. Ahora bien, los entes obligados pueden publicar información aún de carácter confidencial, siempre y cuando puedan anonimizar a los titulares, o que no afecte directamente el honor, imagen e intimidad personal. Por ejemplo, a través de estadísticas o directorios comunes en el cual no se identifique a la persona, o con versión pública que contenga marcas que impidan su lectura, haciendo constar exactamente que está suprimida dicha información. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en la próxima lección.